Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Diario Financiero Televisión. Hoy está con nosotros el economista y académico de la Universidad Santo Tomás, Alejandro Puente, con quien conversaremos de la cifra de IPC de agosto y su probable impacto en la política monetaria. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Denise, gracias por invitarme otra vez. Gracias a ti. Alejandro, tú ya destacaste este tema en tu informe económico de septiembre y dijiste que la pregunta no es si la inflación va a cerrar o no sobre el rango meta, sino cuánto. ¿Qué nos delinea ahora este 0,7% que nos trajo agosto, sobre todo pensando que los próximos 2 meses son de alta inflación? Sí, probablemente lo que nos está indicando este dato es que vamos a cerrar bastante más arriba del 4%, que es el techo del rango de tolerancia del Banco Central. Ya estamos en 5, pero ¿cuánto podría ser el cierre esperado? Mi última estimación es 4,5%, la del Banco Central fue 4,6%, pero obviamente esto fue antes de que tuviésemos la sorpresa de hoy. Nuestra estimación era 0,5%, es decir, que estábamos algo por arriba del mercado, y el 0,7% en alguna medida también nos sorprendió, a pesar de que estábamos en la cola superior. De manera tal que esto nos debiese también mover un poquito hacia arriba nuestro pronóstico. Vamos a cerrar probablemente más cerca del 5% que del 4%. Y según los reportes que han sacado distintos departamentos de estudio y lo que informó el INE también, son los alimentos los que están impulsando esta alza en la inflación y no el tipo de cambio como lo que se especula como razón detrás de la inflación todos los meses anteriores. ¿Cómo se da esto? Bien, aquí hay dos cosas. Primero que nada, parte importante de los alimentos, ya sea los propios alimentos o insumos para su elaboración, son importados. Es decir, que hay algún efecto directo del comportamiento del tipo de cambio. Pero adicionalmente a esto hay efectos que se llaman de segunda ronda. Vale decir que eventualmente el incremento en otros costos, en otros precios, termina repercutiendo en bienes que no son traídos del exterior o incluso que no son transables, como los servicios, que se ajustan con rezago a los aumentos en la inflación. Entonces, esto de alguna manera está reflejando una propagación hacia otros precios de los ajustes en el tipo de cambio y sus consecuencias sobre los precios de los bienes transables. O sea, que son consecuencias de la alta inflación que estamos viendo ahora y que también podríamos ver en los meses siguientes. Sí, pero aquí es bien importante tener en cuenta por qué la depreciación del tipo de cambio se transmite con tanta fuerza al resto de los precios, cosa que no responde a los patrones históricos. Anteriormente no veíamos ese efecto con la misma fuerza. De hecho, si tú te vas, por ejemplo, a la crisis financiera al año 2009, tuvimos una depreciación bien importante, el tipo de cambio se fue prácticamente a los 700 pesos por dólar en algún momento, y no solamente no tuvimos este efecto, sino que tuvimos más bien una inflación negativa ese año. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué ahora tenemos este traspaso de tipo de cambio a inflación con más fuerza? Y esto tiene mucho que ver con las holguras de capacidad. Actualmente no tenemos las holguras de capacidad que hubo en el año 2009, por ejemplo, y esto lo recoge el Banco Central en su último IPOM, que le dedica bastante a revisar su estimación del PIB tendencial y potencial y de la brecha del producto, que es precisamente la diferencia entre el producto efectivo y el producto potencial, como lo define el Banco Central en este caso. Y esta es una cuestión que nosotros hemos conversado anteriormente, es decir, que efectivamente pensábamos que íbamos a tener mucha más inflación producto precisamente de una brecha más estrecha. ¿Y efectos de la reforma tributaria ya no se están viendo en inflación? Por supuesto que algún efecto hay, pero son bastante más moderados o de menor, de segundo orden con respecto a lo que estamos viendo. Actualmente, claramente lo más importante es lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y el impacto mucho que ver con la estrechez de la brecha. Eso es como son los dos factores de primer orden en el comportamiento de la inflación. Y teniendo en cuenta este panorama, ¿cuándo podríamos ver la esperada convergencia al centro del rango meta del Banco Central, al 3%? Bien, aquí es claro también que va a ser más lento el retorno al rango meta. Ya el Banco Central también lo reconoce cuando hace una proyección de inflación
al cierre del año 2016, es decir, en un año y medio, casi un año y medio más, en 3,7%. Claro. Y esto antes de tener esta sorpresa y con algún riesgo además. De hecho, el Banco Central plantea que hay un sesgo positivo en su estimación, podría ser todavía más alta la inflación, de manera tal que efectivamente esto se va a tardar. Por otro lado, si aceptamos que el PIB potencial de Chile está en torno al 3,5%, esto no es una variable observable, es decir, que no tenemos certeza que efectivamente sea así, pero sí hay bastante acuerdo en distintas estimaciones, la nuestra también, de que debe estar en esos órdenes, y estamos creciendo claramente por debajo de eso, más bien en torno al 2%, o algo por arriba del 2%, se tiene que ir abriendo la brecha, y esto ayudar de alguna manera a disminuir las presiones inflacionarias. Claro. Y en términos de política monetaria, ¿cuáles esperas que sean los próximos movimientos del Banco Central? Porque ya dejó más o menos claro en el IPOM, dijo que podrían venir alzas hacia el cierre de año, pero como tú bien mencionas, eso fue antes de la cifra, entonces ¿podría endurecer el discurso aún más en la próxima reunión? Yo creo que sí. Yo creo que el Banco Central ha sido muy coherente en sus pasos. En la minuta de hace un mes atrás ya envió una primera señal, porque varios consejeros hablaron de la posibilidad de subir tasas, es decir, entre las opciones del Banco Central no estuvo solamente la pausa como había sido en los meses anteriores, sino que 4 consejeros plantearon la posibilidad de subir tasas. Eso ya fue una primera intervención que podríamos calificar un punto de inflexión, de verbal, es decir, la primera señal del Banco Central. Ya. La segunda señal fue en el IPOM, ya no solamente nos habló de la posibilidad de subir tasas, sino que nos dice, como siempre lo hace, implícitamente. El Banco Central nunca dice cuál va a ser la trayectoria, sino que dice la trayectoria más probable para la tasa de interés es esta. Y lo que dice es que ellos piensan que se va a comportar de acuerdo a lo que está implícito en los instrumentos financieros. Quiere decir que empezaría a subir tasa entre el cierre de este año y el cierre del próximo año, es decir, coherente con este anuncio que hizo inicialmente. El segundo anuncio fue ponerle ya sesgo a la política monetaria. Pero esto, por supuesto, tiene o tenía implícito probablemente un comportamiento de la inflación incluso más moderado que el que estamos viendo. En consecuencia, probablemente debiésemos tener alguna señal adicional del Banco Central en términos ya de ponerle un sesgo, y un sesgo más temprano a la posibilidad de alza de tasa. Yo en algún momento lo planteamos en nuestro informe anterior, dijimos el Banco Central o no está, o más bien para ser justo, entendemos que el mercado no está oyendo los mensajes del Banco Central, y probablemente hace falta que el Banco Central sea todavía más explícito en estos mensajes, y creemos que ahora debiese hacerlo. ¿Y acciones más concretas, más allá de intervenciones verbales, para combatir el foco que está generando esta alta inflación, el tipo de cambio? ¿Tú crees que hay posibilidades de alguna intervención a nivel de mercado, por ejemplo? Yo la verdad es que creo que uno de los fundamentos que tiene la estrategia de política que sigue el Banco Central, vale decir, meta de inflación con tipo de cambio flexible, hay que preservarlo. Creo que ese es un activo de la forma como opera el Banco Central, o es un activo de la política económica que se sigue en Chile, porque tiene varias virtudes. Una de ellas es que contrarrestar, por ejemplo, la caída de la demanda interna con estímulo a la demanda externa a través de un tipo de cambio más competitivo. Ahora, dicho esto, de todas maneras, pienso que es importante que el Banco Central, no solamente, que ya lo hizo, envíe una señal de que no va a validar un tipo de cambio tan depreciado, sino que además diga que va a moverse en un sentido de favorecer un tipo de cambio más apreciado. Y esto es ponerle un sesgo probablemente más en el corto plazo a movimientos en la tasa de interés. Y esto debiese tener como implicación un movimiento del tipo de cambio hacia más abajo, es decir, una apreciación del tipo de cambio del peso, que es lo que entendemos puede y debe hacer. Ok, Alejandro, muchas gracias por este completo análisis de este tema tan contingente. No, encantado, gracias a ti otra vez. Bueno, yo me despido y nos vemos pronto en una próxima entrevista aquí en Diario Financiero Televisión. Hasta luego.